Anesma Radio. Conectando contigo. Buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue en escucha. Esta es una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Es un gusto estar aquí. Buenas noches. Es un gusto también, amigo, tenerte por acá nuevamente. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a todos a su programa Trabajo Social en Acción México, y queremos aprovechar este espacio para enviar una extensa felicitación a nuestros amigos y amigas, colegas de nuestro hermano país Venezuela, que celebra el día de mañana, 29 de enero, el Día Nacional de Trabajo Social. Muchas felicidades. Pues también aprovechando la ocasión, vamos a hacer también una extensa felicitación y un fuerte abrazo a todas nuestras amigas y amigos y colegas de Honduras, que ellos también van a celebrar el 1 de febrero, el Día Nacional de Trabajo Social en su país. Felicidades a ambos países, a ambos colegas que están haciendo una diferencia en cada una de sus regiones. Pues bueno, los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, en todas las redes en las que nos encontramos como Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes, además de conocer todo el contenido y programas de Anesma Networks en Facebook, Instagram, Twitter. Nos estamos renovando para ti. El tema de hoy, convivencia sin violencia. Está de más mencionarles quién es nuestra invitada al día de hoy, pero vamos a ver su video close-up para que la conozcan un poquito más. Trabajo Social en Acción México presenta a la colega. Soy Nelia Tello, de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. Mis estudios profesionales los hice en la licenciatura de Trabajo Social, la especialidad en modelos de intervención de trabajo social y la maestría en Trabajo Social, todos ellos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi desarrollo profesional ha sido básicamente en la UNAM, en 3 diferentes lugares, dependencias, primero en la Dirección General de Planeación, posteriormente en la Dirección General de Desarrollo Académico y en la Dirección General de Incorporación y Revalidación. También fui asesora del secretario general José Narro y del secretario general del VAL. Posteriormente fui directora de la Escuela de Trabajo Social 8 años, de 1992 al año 2000. Actualmente soy académica titular C, lo cual significa que mis responsabilidades son impartir clases, hacer investigación y difusión. La investigación y la difusión la he hecho coordinándome con Estudios de Opinión y Participación Social, que es una AC, donde hemos diseñado estrategias de intervención y trabajado con la comunidad, a la vez que hemos desarrollado protocolos de investigación. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes a través de Anesma Networks. Maestra Nelia Tello, bienvenida. Hola, buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes y con todo su público. Muchas gracias, nuevamente por aquí, maestra. Muchas gracias, les agradezco muchísimo, es que hay muchas cosas importantes que comentar siempre en trabajo social, entonces es muy necesario este espacio. Gracias.
Muy bien, pues bienvenida maestra nuevamente aquí a su espacio. Y bueno, ¿qué le parece si comenzamos con lo que creemos que es un poquito complicado? Siempre es importante abordar los conceptos y más en las ciencias sociales donde lo complejo cada vez es como más distintivo. ¿Cómo podemos abordar esto que usted ha llamado la convivencia sin violencia? O Fíjate que me lo he estado preguntando. Me he estado preguntando si realmente es posible que haya convivencia sin violencia, aunque tampoco podríamos decir convivencia en la violencia. La violencia es una forma de convivencia, pero nosotros no queremos convivir en la violencia. claro, Pero históricamente pues siempre ha habido violencia, nunca se ha podido erradicar, es parte del ser humano, es parte de las relaciones sociales, es parte de la manera de aprender a convivir con el otro. Entonces, más bien yo creo que esto de convivencia sin violencia es estar generando, es estar muy conscientes de que tenemos que estar generando ambientes que sean positivos, ambientes que nos permitan relaciones pacíficas, relaciones a veces de confrontación, relaciones de discusión complementarias, pero sin violencia, que aprendamos a disentir sin necesidad de que haya ninguna agresión, ninguna violencia, y para eso necesitamos trabajar mucho. Entonces, ciertamente es digno de reflexión cómo vamos a convivir sin violencia cuando ha sido una constante en la historia de la humanidad. así es maestra. Entonces estamos hablando de violencia o de violencias. Fíjate que a mí me gusta hablar, la parte dominante habla de violencias, pero a mí me gusta hablar de violencia, porque siento que la esencia de la violencia siempre es la misma. La esencia de la violencia, dice Juliana González, quien llevo años repitiendo lo que dice, cómo define la violencia para entrarle académicamente a la situación. Ella dice que es una situación que destruye, es una fuerza, la define como una fuerza que destruye, como una fuerza que se impone al otro en contra de su voluntad, que es, que va erosionando la posibilidad de ser. Hay otro estudio de una argentina que ella estudió 2 años los diferentes formas en que se utiliza la palabra violencia, y es tan extensa que podemos hablar de los centros de los campos de concentración, del narcotráfico y de la familia, y podemos hablar de violencia en estos casos. Siempre vamos a entender de qué estamos hablando, y sin embargo la expresión es completamente diferente, ¿verdad? Ya en cuanto a expresión no lo podemos comparar, es en donde entraría a hablar de violencias, pero más bien a mí me parece que hablar de las circunstancias siempre son diferentes, muchas veces son hasta particulares, no generalizables, muy específicas de lo que significa para uno y para otro, pero, pero no me gusta partirla, porque partirla para mí es como todo esto que nos está llevando la modernidad a la fragmentación, es como a la vez de repente quitarle toda la importancia y todo el impacto que tiene, porque esto es, cuando hablamos de una violencia, nos hace saber que vivimos hoy en día en un mundo muy violento, en una sociedad, la mexicana, muy violenta, desgraciadamente, y muchas veces esto en este momento, además de la pandemia, también tiene muchas formas, muchas expresiones de violencia que a veces ni reconocemos como tal. Creo que la especificidad está en la necesidad de reconocerla en las diferentes circunstancias y en los diferentes espacios y formas que se da, pero que sí sepamos siempre decir es que esto es violencia. Otra cosa importante es que no califiquemos todo como violencia. Hay diferencias que no tienen que calificarse como violencia, que son naturales y que nos pueden llevar al cambio, y que el cambio siempre es
posibilidad, una posibilidad de la diferencia. Entonces, todo esto es muy discutible, pero a mí en general prefiero hablar de violencias, aunque claro, luego tengamos que especificar de qué estamos hablando. Exacto, Claro. maestra. Con lo que usted está diciendo, pues todos somos potencialmente, podemos ser violentos, ¿no? Hay que primero Pues reconocer, ¿no? claro, De qué forma y hasta qué grado, porque también hay grados de violencia. Y, claro, ujú. Maestra, claro. y bueno, con esta actual situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ¿se ha incrementado esta problemática? Pues es que la misma invasión de la enfermedad, la misma penetración a nuestra vida cotidiana de la enfermedad en forma de pandemia, pues sí, es violencia en sí mismo porque es algo que se produce en contra de nuestra voluntad y que no nos respeta y no lo podemos controlar. Entonces nos da una sensación de inseguridad, una sensación de incertidumbre, una sensación en donde nos sentimos miedo, y entonces todo eso nos va llevando a ciertas expresiones de la violencia, más si pensamos en el confinamiento como la forma de solución, y por ejemplo, el confinamiento es una nueva forma de tener que vivir, de tener que organizarnos, en donde se entrecruzan todos los aspectos de la vida que realizamos, y entonces es más difícil, más intenso, y pues hay más roces, hay más frustraciones, hay más enfrentamientos, hay más intimidad y hay más intensidad. Entonces, claro, la violencia, y está contabilizado, ha aumentado muchísimo, ¿no? No solo la violencia de familiar genérica, sino, fíjate, ahí vamos a las divisiones, ¿ya viste? Sino la violencia entre los adultos, pero también entre los adultos y los niños, los jóvenes, y cómo además van destacando diferentes formas, como por ejemplo la sexual, ¿no? La violencia sexual, la violencia del más fuerte en la casa, en donde nosotros teníamos un espacio que usábamos para descansar, para estar los fines de semana, y ahora resulta que es un espacio al que le damos de usos múltiples, pero que en un momento tuvimos que enfrentar la nueva división de ese espacio, los nuevos usos de ese espacio, y todo esto ha sido muy violento, lo cual me refiere a decir en dos palabras, es que estamos viviendo un momento de reestructuración impositivo que nos amenazó de pronto, que no controlamos, y que es violencia. Es violento para nosotros. Ya mencionaba uno de los tantos aspectos que ha afectado la violencia. En el ámbito académico tendríamos allá a la violencia escolar, y habría quien pensaría, pues si no hay escuelas, ¿cómo hay violencia escolar? Exacto, claro, que si no hay escuelas, pues ya se acabó la violencia escolar, ¿no? Pues sí, será que se acabó la violencia en el ámbito de la escuela, pero no se acabó la violencia en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, ya no podemos estar diciendo la violencia en las escuelas, la violencia escolar, porque y además creo que queda mucho más propiamente dicho, porque la violencia no es por el espacio, es por las relaciones en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora lo que pasa es que ahora se nos complejiza la realidad en el momento en que intervenimos todos de manera más concreta. La intervención de los padres de familia era ocasional, a veces sí, a veces no, voluntaria, a veces exigida por las autoridades. En cambio ahora los padres de familia, los estudiantes, pero que se mezclan las necesidades de todos, los hijos grandes, los hijos chicos, y en ese mismo momento los maestros y los alumnos. Y ahora resulta que tenemos aulas virtuales. Y entonces podemos tener violencia en las aulas virtuales, pero yo sí quisiéramos una diferenciación entre lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula virtual
y un proceso de enseñanza-aprendizaje que está complementando ese proceso virtual en sí el ambiente presencial del espacio en donde se está dando cuenta. Entonces, sí, eso de Violeta, estás atinando exactamente, son todas las preguntas que uno se tiene que hacer. Violencia escolar, ¿cuál violencia escolar? ¿Toda la violencia entre jóvenes es escolar? No. ¿Toda la violencia entre grupos de niños que están aprendiendo es entre ellos? No, es entre los adultos con ellos y entre los mismos adultos, y entonces se va haciendo un espectro del problema de la violencia, yo creo que mucho más real, más difícil de analizarlo, pero más real, porque generalmente, ¿qué es lo que hacíamos? Fíjense, y me van a decir si no es cierto. Generalmente cuando hablamos de la violencia escolar hablamos de los chavos, la violencia entre los chavos. ¿Qué pasa entre los noviazgos de los adolescentes, los embarazos, los buleadores, los no buleadores, los que tienen problemas ya de adicciones, los problemas en el ciberbullying? Pero fíjense cómo todos los centramos en los chavos. En cambio, ahora, ¿cómo le hacemos? Ahora no hablamos de los problemas entre los chavos en las aulas virtuales, ahora hablamos de los maestros horribles que maltratan y humillan a los chavos, y los chavos de pronto se convirtieron en un actor muy pacífico, muy lindo, porque están como maniatados, estamos como enjaulados. Ayer yo veía a algunos expertos de ciencias sociales que decían, es que esta realidad virtual es como una jaula, que pasamos de un cajón a otro y estamos amarrados. Pues por eso no hablamos del problema en el Zoom entre los chavos, pero ¿qué tal en el chat? ¿Qué tal en todas las redes sociales? ¿Qué tal cuando salen y se encuentran presencialmente? Hasta trascendido, los problemas trascienden lo virtual. Entonces son como dos realidades que tenemos que aprender a manejar, y a eso me refiero cuando digo es un nuevo ambiente que construye nuevas formas de organizarse, en donde la violencia no desaparece, pero encuentra nuevas expresiones y además más relación intensa entre los diferentes actores que participan en cada momento. Exacto, maestra. ¿Considera que en algún momento este tipo de violencia se normalice? Se naturalice, pues yo creo que se está naturalizando, porque solo reconocemos algunas, y a mí me preocupa mucho que estamos etiquetando demasiado. O sea, fíjate, ayer escuchaba yo en el evento que estamos haciendo del SUIBE a alguien que decía que era muy violento de parte de los maestros el querer verle la cara a los alumnos. Pues esa es otra buena discusión. Y si yo no le veo la cara, ¿a quién le voy a dar la clase? Pero si el niño no tiene posibilidades de conexión ni de instrumento que posibilite que se le vea la cara, pues entonces es claro que es una violencia, pero es una violencia estructural, es una violencia institucional, en donde la respuesta institucional que está dando al problema no puede, volvemos a lo mismo de siempre, no puede ser la misma para todos, porque partimos de situaciones de grande desigualdad. Entonces, claro que hay problemas en las relaciones personales. No es lo mismo estar hablando en un Zoom que estar hablando en un salón de clases. No es lo mismo estar teniendo la sensibilidad de si te sigue y si hay un diálogo real con el otro, si lo ves, si estás con él, o si no lo ves y no estás con él. No sabemos todo el diálogo que está detrás y que subyace a lo que estamos viendo, pero por supuesto que estos diálogos muchas veces son muy agresivos, y lo que estábamos diciendo hace un momento, la violencia pues no se ve de inmediato. Hay situaciones que empiezan a ser violentas y que no las vemos inmediatamente, y cuando las vemos ya avanzaron. Los padres andan por allí y aparentemente están cuidando y vigilando mucho la relación, pero son varios hijos y los niños están metidos en su instrumento, cada uno en un espacio en donde alcance la señal, porque
no siempre alcanza la señal en todos lados, ni en un espacios separados. Entonces, el entorno se está haciendo violento. Todavía no tenemos reglas ni límites que faciliten la convivencia. El ciberbullying y el acoso están a la orden del día en todas las redes sociales. Esto se vincula con la delincuencia. Los niños no entienden la trascendencia que puede tener todo lo que está a nivel virtual, todo lo que está en la nube, muchas veces ni los papás. Entonces, ciertamente creo que es como una violencia social, una violencia institucional, estructural, que tenemos que estudiar más, que tenemos que acercarnos y que tenemos también que estar muy cercanos unos a los otros. Y de allí, pues de allí en adelante habría que ver entonces cómo es que construimos formas de convivencia que en estas nuevas ambientes nos permitan como que empezar con el pie derecho y empezar a construir más posibilidades de apertura hacia el otro. Exacto, y pues irnos pensando en que esto va para largo. Empezó la pandemia, muchos dijeron 1, 2, 3 meses, la cuarentena y continuamos la vida normalmente. Ya vimos que no, y esto va a continuar. Entonces hay que modificar, como usted dice, estas interacciones, estas relaciones entre nosotros, entre las instituciones. Maestra, acompáñenme a un pequeño corte y continuamos para ver ahora qué desde el punto del papel del trabajador social en el estudio de las violencias y las herramientas técnicas que como profesionales podemos llevar a cabo para esta problemática. Entonces, por supuesto, acompáñenme a ver este pequeño corte, estos trabajos social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución.
La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia. En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. Pero ¿tú sabes por qué se fue de la escuela? Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? Regresamos aquí a Trabajo Social en Acción México. Continuamos con nuestra invitada de lujo. Vamos a unos comentarios de nuestros seguidores. Bien, dice Lilia Rodríguez. Muy buenas noches. Nelly, saludos desde Chilpancingo, Guerrero. La amo. Tengo otro, María Luisa Brain Calderón. Es violencia la intromisión a la vida privada de los sujetos a través de la enseñanza virtual, y mantener la cámara cerrada será como un mecanismo de protección a esa privacidad o una manera violenta de expresar su rechazo a esta nueva manera de enseñar, aprender. Arita Lucilita, saludos a la maestra Nelia, fui su alumna en el primer semestre de carrera. En esta temática que impartió, deseo comentar que durante la formación, cuando estudié el séptimo semestre, fui víctima de ciberbullying, en el que mi rendimiento se vio afectado, puesto que de lo virtual trascendió al aula y esas agresiones fueron verbalizadas, ocasionando que estuve a punto de abandonar los estudios. Pues es algo que está viviendo, ¿no, maestra? Esto de, pues a lo mejor las problemáticas que se están viviendo dentro de las aulas y la relación en redes sociales, pues también llega a afectar en casa. Me comenta también Arita Lucilita que tuvo que buscar ayuda psicológica, logré salir adelante y hoy puedo hablar del tema sin mayor problema. En ese sentido, el buleador no mide las consecuencias que sus agresiones pueden ocasionar, y cuando todo esto sucedió, se le hizo saber a la docente, pero incluso ella dudó de dicha problemática, negando que fuera violencia. ¿Algún otro comentario, amigo? Tenemos aquí preguntas. ¿Qué papel juegan, ya partiendo un poco de los comentarios que ya mencionaba? ¿Por qué no platicamos un poquito sobre las que ya hicieron y luego me dicen otra, porque se me va a olvidar? ¿Sí o no? Okay. ¿No quieren? Es que quiero decir que sí, es parte de... ¿Qué es la violencia? La violencia es que tengamos que tener relaciones de enseñanza-aprendizaje desde la intimidad de nuestras casas, o la violencia es que la tengamos tan impersonal. Creo que todo esto se puede, es en donde yo decía que cada caso es particular y cada caso se significa o no como violencia de acuerdo a la intencionalidad con la que se haga, y que ciertamente puede ser una violencia la intromisión en la intimidad, pero también seamos claros, si antes vivíamos en una representación social más o menos estipulada y aceptada, ahora no solo son
representaciones sociales, son imágenes, nos manejamos como imágenes, porque sí es cierto que hay una intromisión a la intimidad, pero también hay una representación de esa intimidad. No estamos sacando a esa intimidad como cámara de show reality, aunque a lo mejor a algunas personas así les gusta, y cuando estamos aquí, entonces hay toda una transmisión de lo que está pasando y de la dinámica de esa casa, pero eso se puede evitar o se puede provocar. Quiere decir que sí hay un manejo, y allí es en donde yo digo que como esto tiene diferentes significados para cada quien, tendría que estar reglamentado, tendría que haber límites, institucionalmente, tendríamos que tener la responsabilidad de además entender que esto es una cosa muy presionante. Desde el momento en que vas a entrar, se va a poder conectar, va a funcionar tu aparato, se va a descargar, va a ladrar el perro, va a pasar una cosa a otra, es una tensión, y se supone que en un proceso de enseñanza-aprendizaje lo que necesitas es concentración para que haya un aprendizaje. Una enseñanza debe de haber un proceso de concentración en donde además tu profesor no solo estás concentrado en el tema, sino estás concentrando porque estás comprometido a que todos tus alumnos estén participando y estén inmersos en este proceso. Y tú como alumno te estás concentrando, pero llevas 4 horas en el Zoom, sentada en una banca dura, sentado en el suelo a veces. Entonces, o sentada en tu cama, y entonces tampoco es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, todo esto es un proceso que se ha complicado mucho y que se puede etiquetar como violencia, y entonces allí es en donde nos tendríamos que preguntar hasta dónde es violencia, hasta dónde son experimentos, hasta dónde estamos viviendo nuevas situaciones que tenemos que reglamentar claramente. Para todos son diferentes, las condiciones son diferentes, y entonces es muy importante que se establezcan posibilidades para el que se puede conectar, para que el que tenga instrumentos. Por ejemplo, en las universidades del norte les estaban proporcionando oportunidad de tener aparatos a todos sus alumnos, ¿sí? Entonces, institucionalmente hay que ver, porque ciertamente todas estas cosas se pueden convertir en violencia. Ahora eso, agreguémosles las relacionales, que siempre han existido, y que por supuesto alguien que sufre bullying en ese mismo momento debe de buscar atención profesional, y ciertamente yo digo que trasciende la del trabajador social, porque tiene que ver con un proceso psicoemocional más que social, en donde esto que decía la chica que habló de que el buleador se excede, no mide el daño que hace, pero al mismo tiempo él es víctima del daño que está haciendo porque ni siquiera lo puede controlar. Se puede estar dando cuenta y lo sigue haciendo, o puede ni siquiera darse cuenta. Eso necesita una atención especializada porque destruye vidas. Pero no todo es bullying, pero sí puede haber relaciones muy, muy, muy tensas, y es muy fácil decir, ay, pues apágale. No, no es cierto, no es como apágale. Cuando uno está inmerso de una relación, uno está en esa relación. Entonces, sí son formas. Ahora, además de eso, aviéntale todo lo que no es virtual, aviéntale todo lo de la vida cotidiana, y entonces, pues eso es muy estresante, es nuevo, y cada quien, cuando trata de responder espontáneamente, puede ser juzgado y etiquetado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve muy reprimido, y entonces lo que no quieres es participar. Pues ¿para qué participas? Mejor ni hablas, ¿no? Así como yo, que ya me voy a callar. Para que Ciro me haga las otras preguntas. Es solo para que nos dé un poquito de tiempo y podamos aprovecharla lo más que podamos. ¿Sí? Dime lo que quieras. Okay. Desde la disciplina del trabajo social, o desde el trabajo social, ¿cuál sería el papel en el estudio de la violencia? Yo creo que el papel es el trabajar las relaciones de dominio y sumisión. Cuando hablamos de violencia, siempre hay relaciones de dominio y sumisión. Uno está dominando la situación y el otro está siendo el sumiso. Uno está imponiéndola y el otro la está aceptando.
Los dos participan como actores activos, aunque nada más reconozcamos generalmente al agresor activo, pero los dos están participando para hacer posible esta situación. Dice Viró que solo hay violencia allá en donde se permite. ¿Y dónde se permite? En donde no hay quien la pueda controlar. Por eso insisto tanto en los límites y en las reglas, porque si de por sí tenemos problemas, sin límites y reglas, vamos a tener más problemas. Ahora, algo que es infalible para el trabajo social, que yo creo que es el método central del trabajo social, que no le hemos dado el reconocimiento que se merece, es el diálogo. Es la capacidad de dejar al otro expresarse, y digo capacidad porque no siempre el que guarde silencio hace que el otro se empiece a expresar. Sí, puede tener miedo, puede estar aterrado, puede estar amenazado en una situación que para el de junto es absolutamente normal y no le causa ni miedo, ni aterramiento, ni nada. O sea, sí, las situaciones son particulares. La violencia te impide ser, es una fuerza que te impide ser, pero las reacciones, los sufrimientos, los dolores, la manera de manejarlo son absolutamente particulares y hay que atenderlos también como tales. Ahora, el trabajo en grupo es buenísimo, pero el diálogo tiene que estar en el centro, la expresión y la escucha, porque la expresión y la escucha te permite reflexionar sobre la situación, problema que estás enfrentando. Entonces, te permite entender el problema y te permite también replantearte el problema de una manera distinta a los ojos del otro. Entonces, esto de la violencia y de la situación que estamos viviendo, yo creo que nos está llevando a la posibilidad, yo no amanezco y les digo, ay, esto va a ser porque vamos a tener de manera natural un mundo mejor. No, no es cierto. Si lo fabricamos, sí vamos a tener un mundo mejor. Ay, Dios mío, me está contestando Siri. Dice que tampoco sabe la lo está que violentando, digo. maestra. Ay, ese Siri siempre quiere contestarme. Bueno, Maestra, entonces, ajá. lo que necesitamos es poner el diálogo. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía, a mí me encantaba en ese momento, cuando decía, ¿y cómo le vas a hacer para resolver quién sabe qué problema? Y él decía, diálogo. Y luego le decían, bueno, ok, y después del diálogo, diálogo. Y después, diálogo. Lo malo es que no resistió los 3 diálogos, o sea, porque es el poder, ya no necesitas dialogar. Pero ese es trabajo social. Por eso nosotros podemos ofrecerles a las instituciones modelos de atención tan importantes en este tipo de gobierno participativo. Ya no le quiero quitar la comilla, y para eso necesita haber diálogo. Y el trabajo social se hace básicamente en contra de la violencia, pero en cualquier situación, a partir del diálogo. Yo diría que es un método transversal en el que siempre la expresión, o sea, la narración, la escucha y la reflexión son la base de cualquier otra estrategia, de cualquier otro método que estemos utilizando para trabajar. Y trabajar en la convivencia, pues significa poder escuchar al otro, significa poder tratar de entenderlo, significa poder entender que no somos iguales, pero sí complementarios, y que sí nos necesitamos unos a los otros, y que si sumamos, nos organizamos y participamos, pues vamos a tener una fuerza y vamos a poder crecer lo social y dejar de lado, dejar de que en el centro esté lo económico, porque tenemos que reconocer que hoy por hoy en el centro de nuestras vidas está, bueno, la salud y lo económico, ¿no? Pero inclusive para enfrentar la salud está lo económico. Entonces, creo que el hecho de poder hablar en este tema y en los demás temas del diálogo como el método transversal más importante de trabajo social es lo que puede marcar la posibilidad de la construcción de una convivencia sin violencia. Muy bien, maestra.
Pues muchas gracias por su aportación, maestra. Se nos va rapidísimo el tiempo. Me gustaría que nos saltáramos a etapa del programa donde usted recomienda bibliografía o libros con respecto a la problemática que es violencia. ¿Alguna bibliografía que usted quisiera compartir para los colegas que puedan ahí revisarla con respecto a este tema? Así ya vamos a acabar tan rápido. Sí, Yo maestra. ¿Puedo decir 2 minutos algo? Este Sí. diálogo no es muy fácil para los padres de familia, que están muy tensos y muy preocupados por la responsabilidad que están descubriendo que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. No quieran hacerlo, por favor, todo de una vez. No quieran cargar con un problema que socialmente no está en este momento resuelto, y la única manera es el diálogo. Los padres de familia y las personas muy íntimas, con mucha cercanía, mucho tiempo de convivencia, no es tan fácil. Hay que aprender a manejar esto. Por eso muchas veces se requiere de un profesional que haya estudiado la siguiente bibliografía. ¿Qué te parece? Perfecto, maestra. No, yo creo que sí es muy importante entender lo que es la violencia, porque si no creemos que es muy fácil y que con etiquetarla, entonces ya la resolvimos. Sí es un avance, reconocerla es un avance, reconocer que yo soy que el otro es violento, pero que yo también soy violento. Exacto. Yo Y creo no, que primero es reconocer que uno es violento, ¿no? Y que todos somos responsables de esa situación, que no, el testigo, el observador, el que nomás está juzgando, también es responsable. Todos somos responsables de las situaciones en donde hay violencia. Entonces, la única manera es teniendo una voz colectiva para poder cada quien asumir su parte y poder mejorar esas circunstancias. Entonces, nosotros hemos escrito, fíjate, sobre una experiencia que hicimos en 11 municipios que tuvimos, en donde trabajamos con estudiantes de prepa y de secundaria, el problema de la violencia, y encontramos que en donde hay más violencia es en donde no hay aceptación, donde no se acepta al otro, o sea, donde hay rechazo, donde hay desconfianza y donde no se permite la integración. Seamos honestos, en las familias, en las escuelas, en las comunidades, en los grupos de amigos, siempre hay gente marginada. Y siempre, pues él así es, por eso es. Él no le gusta. No, él sí le gusta. A todos nos gusta, todos necesitamos del otro. Lo que pasa es que si me siento rechazado, no me voy a integrar. Sí. Y el que tiene desconfianza, allí son los puntos en donde hemos encontrado más violencia. Hemos escrito un folleto que se llama 11 municipios, inseguridad, ¿cómo se llama? Se llama ASI. ASI es aceptación, lo contrario, aceptación, confianza e integración. ASI con C. Luego allí hicimos un manual escolar en donde hablamos de los 10 talleres en donde podemos manejar, es aprender a desarrollar ciertas habilidades para acercarnos al otro y para convivirlo. También tenemos un libro que coordiné junto con el maestro Alfredo Furlan, que es el gurú de la violencia escolar en México, y escribimos allí muchos participantes del SUIBE sobre violencia y diferentes modelos de violencia escolar. Debo de entender que hoy en adelante tendremos que escribir también para manejar en esta nueva situación, en donde yo entiendo que el proceso escolar debe de ser un proceso combinado entre lo presencial y lo virtual. Lo virtual, aunque se acabara el confinamiento, quédate en tu casa, de todas maneras lo virtual va a seguir siendo parte de nuestra vida. Y es importante que lo incorporemos como un instrumento que nos haga crecer y no como algo que nos haga estar como en jaulas, ¿sí? Y luego al mismo tiempo lo presencial. ¿Se imaginan? Decía yo en la mañana, hay un niño de 6 años,
porque además hablamos de los adultos, de los viejos, de todos, pero ¿y los niños? Un niño de 6 años, si la pandemia acaba durando el año que ya vivimos, más 1.5 más, va a haber vivido casi la mitad de su vida en confinamiento. ¿Qué habilidades sociales y relacionales va a poder tener ese niño? Es importante recuperar espacios abiertos para poder socializarnos en la presencia, en lo presencial con el otro. Porque si no vamos a saber manejarnos muy bien en el Zoom, por ejemplo, yo estoy entrenando, aunque ustedes no lo crean, en bajar la voz, en saber que hay que hablar con mayor dulzura, con mayor mesura, que no es lo mismo que yo esté hablando en un salón de clases que casi no me oye el de atrás, a que yo esté hablando aquí. Yo estoy hablando como por teléfono y sin embargo yo no acabo de entender bien y me lanzo como si estuviera en un auditorio, ¿verdad? No, señora, está usted hablando con la gente de cerca, bájele a su volumen. Bueno, pues lo intento, pero ven que no lo he logrado. Entonces necesitamos adquirir habilidades para relacionarnos en el Zoom. Pero porque además luego somos tan tiesos, tan rígidos, como por ejemplo que no los he dejado hablar. Qué triste. No, maestra, siempre es un gusto escucharla, maestra. Y entonces, bueno, pues esta bibliografía que hemos escrito sobre ASI, yo creo que es muy importante, muy conveniente, y en estos libros que ha escrito el SUIBE sobre manuales para trabajar en el aula, no son de nuestra autoría personal, sino hemos recuperado de diferentes expertos de la universidad, de las universidades, para que podamos trabajar esto, y también específicamente de trabajo social. ¿Por qué negarlo? Pues estamos convencidos de que el trabajo social es el mejor instrumento para lograr mejorar la convivencia social. Muchísimas gracias, maestra, por todas esas aportaciones. Y bueno, también ahí está la invitación para que acudan al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, donde está todo lo que nos ha comentado, y bueno, obviamente su página personal, donde pueden también abordar ahí más material. Hacemos entrega virtual, dentro de poco le entregaremos ya su taza con acción y su diploma de manera física, personal. De manera personal. Ahorita le hacemos una entrega virtual. Muchísimas gracias por todo su apoyo y los aportes que nos ha dado el día de hoy. A ustedes y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Muchas gracias, ya voy aprendiendo. Gracias. Nos vemos al rato con mi taza. Perfecto, más al ratito ya se la pasamos a dejar, ¿le parece? Bueno, gracias. No se nos vaya, vamos al cierre del programa. Los esperamos este próximo martes 2 de febrero a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Tendremos como invitada a la licenciada Marely Montserrat Ramírez Martínez con el tema El trabajador social desde el enfoque de participación juvenil en las organizaciones sociales, con una colega muy activa en cuestión de política. También queremos hacer la mención de que la semana pasada, el martes, otorgamos 3 becas al 100% que nos otorgó nuestra amiga y colega Jacqueline Ávila Cedillo, del seminario en línea denominado El diagnóstico y su ruta metodológica de construcción en trabajo social, y los ganadores pues fueron Claudia Marroquín, Isela Rojas y Arturo Villegas. Felicidades. Ya esta Jacqueline se estará poniendo en contacto con ellos para mencionarles qué prosigue. Y bueno, nuevamente hacer la mención de que el día de mañana se conmemora el Día Nacional de Trabajo Social en Venezuela, y el 1 de febrero en Honduras. Les enviamos una extensa felicitación, un enorme abrazo a todos los colegas que están marcando la diferencia en sus países. Maestra, muchísimas gracias. Nuevamente es un gusto tenerla por acá. En agosto estuvo por acá con nosotros, y nuevamente el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades a los colegas que tendrán Día del Trabajador Social, que aparte de comer pastel, sirva para grandes reflexiones que las necesitamos. Muchas felicidades también a ustedes por el programa,
que han estado sosteniendo de manera muy exitosa. Muchas gracias, Muchísimas maestra. gracias. Y pues bueno, en cada uno de los países ya hemos estado viendo que van a haber diferentes eventos académicos, que bueno, es algo que se agradece para seguir en esta reflexión, como lo menciona la maestra Nelia Tello, respecto a nuestra disciplina. Pues bueno, se nos acota el tiempo. Ciro, ¿algo más? Muchísimas gracias, maestra, un gusto siempre platicar con usted y muchas gracias por todas las aportaciones. A ustedes, gracias. Perdón, vamos a lanzar el link para obtener la constancia del día de hoy. En este caso ya se está lanzando por vía chat para que puedan obtener la constancia del día de hoy. Estamos haciendo ahorita de manera virtual la entrega de la constancia a nuestra ponente y el día de hoy de esta entrevista académica. Y pues bueno, ahorita aquí en el chat estamos colocando para que los colegas puedan obtener esta constancia de asistencia a esta entrevista académica. Pues no queda más que desearles buena noche, que estén, que reconozcan también si se está haciendo un proceso de violencia en sus casas y pues intervenir, ¿no?, desde nosotros para que esto vaya disminuyendo. Es un tiempo difícil, esto va para largo. Entonces, pues bueno, hay que ir tomando las medidas pertinentes, asimilando lo que está pasando. Cuídense mucho, esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Siempre unidos, siempre fuertes. Trabajo social. Bueno, pues quiero reconocer mucho el trabajo de esta iniciativa de Trabajo Social en Acción. Me parece que es una iniciativa novedosa, ¿no?, que es muy necesaria. Yo creo mucho en lo que podemos aportar y trascender en el trabajo social, ahora incluso en estas nuevas realidades en las que nos encontramos. Hay un trabajo social digital que incluso nosotros compartimos como parte del plan de trabajo para esta gestión a mi cargo, y creo que pues esto que ha venido realizando pues ya de un año para acá, este gran equipo de trabajo pues puede fortalecer mucho este acercamiento hacia egresados, alumnas, alumnos, profesores, para hacer un trabajo social mucho más sólido y mucho más acorde a nuestras nuevas realidades. Muchas felicidades y que sigan creciendo. Mucho éxito.